sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no tuvieron los hijos por los caminos de sus padres, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio, en sus carros y entre su gente de a caballo. Correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50. Su servicio jefes de 1000 y de 50. Y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará en diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que tendremos un rey sobre nosotros. Y seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. El mensaje para hoy se titula Política. Un tema tabú. Política proviene del latín politicus y del griego politikos. Y politikos es el nominativo singular masculino. El nominativo singular femenino es politiki. Y politiki significa de los ciudadanos, cívico. Proviene de politis, ciudadano, quien a su vez proviene de polis, pueblo, ciudad de tamaño no específico. Ciudad, aldea, área de población relativamente grande. Politía es el derecho a ser ciudadano de una entidad sociopolítica particular. También es ciudadanía. Y politiki techni es el arte de lo público, el arte de gobernar la política. Mientras que tabú es la palabra polinesia para prohibido. Básicamente es una costumbre social o religiosa que prohíbe la discusión de una práctica particular o que prohíbe la asociación con una persona, lugar o cosa en particular. Es curioso, en ninguna parte de la Biblia existe una prohibición a ejercer o a hablar de los derechos de un ciudadano. Pero al no entender lo que significa que el Estado y la Iglesia sean dos entes separados, al menos en México, es raro que en la Iglesia se toquen temas políticos. Recordemos que a la consumación de la independencia de México, 1821, se enarboló la bandera de las llamadas tres garantías que regirían en la nueva nación. El blanco, que simbolizaba la religión católica. Ninguna otra fue permitida en ese momento.
el verde, la independencia política, y el rojo, por la sangre, símbolo de la unión de los indios, mestizos, criollos y españoles. Sin embargo, el 23 de noviembre de 1855, Benito Juárez García, siendo ministro de Justicia del presidente Juan Álvarez, emitió la llamada Ley Juárez, que suprimió los tribunales especiales de los militares y religiosos. Esta es la primera promulgada de entre las llamadas leyes de reforma, que es un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, con el objetivo principal de separar la Iglesia del Estado. Para Juárez, la separación de la Iglesia y el Estado representó un proyecto que buscaba minar los privilegios desmedidos que poseía un sector limitado de la población en detrimento de uno más grande y de la autonomía del Estado, el cual velaba por intereses particulares resguardados por la Iglesia. Esas leyes dieron inicio a una disputa engendrada por cuestiones religiosas que es conocida como la Guerra de Reforma o la Guerra de 3 años. Algunas de estas leyes fueron la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, 1859. La Iglesia poseía casi la mitad del país. Ley de Matrimonio Civil, 1859. Ley Orgánica del Registro Civil, 1859. Y la Ley de Libertad de Cultos, en 1860, lo que permitió que en enero de 1864 se fundase la primera iglesia evangélica en territorio mexicano, la primera iglesia bautista de Monterrey, en Nuevo León. Con estas leyes se desamortizaron los bienes de la iglesia. Se estableció el matrimonio como un contrato civil. El registro de las personas quedó a manos del gobierno y no de la iglesia. Se puso fin a la intervención del clero en los cementerios. Por cierto, aquí, si no eras católico, tenías que tener el cementerio de tu religión o de tu nacionalidad. Por eso existe el panteón inglés, el panteón americano, etc. Yo pensé porque odiosos que se querían separar. No, si no eras católico, no te enterraban en terreno de la iglesia católica, y la iglesia poseía los cementerios. Es más, si te suicidabas, tampoco te enterraban en terreno de un panteón católico, porque según ellos estabas condenado a la eternidad separado de Dios. Se prohibió la asistencia oficial a funciones religiosas. La religión católica dejó de ser la única permitida. Es más, si te agarraban un náufrago y eras inglés anglicano, ibas a la cárcel y seguramente te iban a dar cuello. Se estableció la libertad de cada persona a profesar el culto de su elección. Se secularizaron hospitales y establecimientos de beneficencia y se decretó la exclaustración de monjas y frailes, entre otras acciones. Y existía una ley que prohibía, y de hecho multaba, si las monjas, los frailes, sacerdotes andaban con el hábito en la calle. No sé si eso ya lo quitaron, pero existía esa ley. No pasemos por alto que el principio de separación Iglesia-Estado busca reconocer y garantizar un derecho humano, así como la libertad fundamental en cualquier régimen democrático, la libertad de culto. Actualmente, el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rige las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Y dicho sea de paso, trata a los ministros de culto como ciudadanos de segunda. ¿Por qué lo digo? Tienen derecho a votar, pero no a ser votados, prohibiéndoles ocupar cargos públicos
a menos de que sean separados del ministerio con 5 años de anticipación. Asociarse con fines políticos o realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Sin embargo, los candidatos de todos los partidos políticos tienen la costumbre de invitar a los pastores a desayunos, comidas o cenas, para presentarles sus planes y supuesta voluntad de gobernar siguiendo los principios y ética cristianos, buscando, obviamente, que los pastores los apoyen e influyan en sus congregaciones, lo cual está prohibido. Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México, se jactaba de maizar a los evangélicos, y muchos se siguen dejando maizar por alguna dádiva, llámese tinaco, llámese láminas, llámese cemento, etcétera, etcétera. Pero el Estado también se ha hecho de la vista gorda en aquella parte que la ley establece. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. Morena. Pero, ¿qué podemos decir de la política y los políticos con la Biblia en la mano? Punto número 1. Abundan los hipócritas. Daniel 6, 1 al 16. Daniel 6, 1 al 16. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey,
que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. Amén. Pues estos 120 sátrapas y 2 de los 3 ministros, porque uno era Daniel, no podían hallar ningún pretexto o corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Y recordemos que Daniel había servido a Dios con los monarcas babilonios. También lo hizo con los medos y persas. Y fue promovido de nuevo al más alto cargo del reino, después del rey. Lo que despertó la envidia de los otros 2 ministros. En el original dice Sarak, que puede traducirse como ministro o como supervisor. Y los 120 sátrapas, quienes se volvieron sus enemigos. Y sátrapa en el original dice Ahash Darpan, que se tradujo como sátrapa o gobernador. Y estos se encargaban del cobro de los impuestos, controlaban a los oficiales locales y a las tribus y ciudades vasallas, y eran el juez supremo sobre una provincia del imperio persa. Todo criminal debía ser llevado ante él para ser juzgado. Sean nuestros gobernadores de hoy en día. Y urdieron solapadamente estos 120 con los otros 2 un plan para acabar con Daniel, buscando que muriese. Daniel seguramente sabía quiénes habían promovido y con qué fin el edicto que le era desfavorable. No obstante, persistió en su adoración al Eterno. En el país abundan los políticos hipócritas, como aquellos ministros y sátrapas medos persas, que son corruptos y negligentes, por lo que es fácil corromperlos o doblarlos a las exigencias de un mal gobernante. Salomón describió algunas de las consecuencias de los malos gobernantes. Veamos Proverbios 28, del 1 al 13. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para que el que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. No es tabú exponer a los corruptos. Punto número 2. Abundan los perversos. Proverbios 28, 14 al 23. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento,
pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. El hombre cargado con culpa de sangre humana, furtivo será hasta la muerte, que nadie lo apoye. El que anda en integridad será salvo, pero el que es de camino torcido caerá de repente. El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Hacer acepción de personas no es bueno, pues por un bocado de pan el hombre pecará. El hombre amado corre tras las riquezas y no sabe que la miseria vendrá sobre él. El que reprende al hombre hallará después más favores, el que lo lisonjea con la lengua. Hasta ahí. Amén. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo. Pero el que odia la vida tendrá una larga vida. El que odia la corrupción tendrá una larga vida. Y hay quienes por un mendrugo de pan se han vendido. Si hubiésemos sido masoquistas por casi 6 años, cada mañana podríamos haber señalado, conforme a Luis Estrada Estrafón, que es un especialista político y director general de SPIN, Taller de Comunicación Política, alrededor de 100 mentiras diarias. Además de a varios abyectos lisonjeadores. Salmo 12:8. De los malvados que nos cercan, porque la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y estos abyectos lisonjeadores están conscientes de que fueron halagados por obrar mal. Y si tuviesen dignidad, debiesen estar avergonzados por el orgullo y la vanidad que los condujeron a sentirse satisfechos. Pero son perversos y no lo hacen. Al contrario, buscan que les sigan llenando la cartera con el llamado chayote, al más puro estilo de los gobiernos priistas que tanto criticaron. Si algo abunda en la política, son los perversos y quienes les adulan sin importar el daño que ocasionen. Proverbios 28, 14 al 23. Ese fue el que leí, ¿no? Sí, perdón. Bienaventurado, 14 lo que dijiste, 14 al 23. 26. 23. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Amén. Este proverbio Salomón estuvo señalando ahí el daño que sufren los pobres a manos de un gobernante que además de carecer de juicio, es malvado. Pero también señala que aquellos que permanecen fieles a la verdad son bendecidos. Lucas 20, 19 al 26, Mateo 22, 15 al 22 y Marcos 12, 13 al 17. Sí. Ajá. Ok. Sí. ¿No, Mateo qué? No, el que sigue, o sea, Mateo 22, 15 al 22. y Marcos 12, yo. Ok.
Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César, o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se use para pagar este impuesto. Y la trajeron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Marcos 12:13. Envían ante él a algunos de los fariseos y de los herodianos para ver de atraparle en alguna palabra. Llegan y le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, pues no te fijas en el aspecto exterior de las personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Hemos de dar o no? Pero él, sabedor de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para ver. Lo trajeron y él les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y Jesús les dijo: lo de César devolvérselo a César, y lo de Dios a Dios. Y quedaron admirados de él. Amén. Entonces los tres evangelios sinópticos nos narran la misma historia. Algunos nos dan un poco de detalles más. Pero lo que sí nos muestran es la perversidad tanto de fariseos como de herodianos, quienes, a pesar de ser enemigos entre sí, se unieron tratando de exhibir a Cristo. Los herodianos eran los grandes campeones a favor del poder romano. De modo que si Jesús decía que no debía darse tal tributo, podían denunciarle ante el gobernador romano. Los fariseos se alzaban a sí mismos como los grandes campeones de la libertad de la nación judía. Y por eso, si el Señor decía que era lícito dar tributo a César, encenderían el odio popular contra él. Pero ambos grupos se llevaron un palmo de narices y tuvieron que reconocer la sabiduría del Salvador, que, dicho sea de paso, resultó más sagaz que ellos, seguramente por la guianza del Espíritu Santo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Amén. Entonces, ¿quieres que los perversos no te sorprendan? Actúa como Jesús. Déjate guiar por el Espíritu Santo.
voy a insistir una vez más, cuando Él se despojó de sus atributos divinos, fue para no hacer uso de su divinidad. Entonces, los milagros y todas esas cosas sorprendentes que vemos de Cristo, fue el Espíritu Santo obrando a través de Él. Y a nosotros nos ha sido dado el Espíritu Santo si es que has nacido de nuevo. Si es que tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. No es tabú sorprender a los perversos. Punto 3. Escasean los capaces. Deuteronomio 1, 9 al 18. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Amén. Amén. Lo dicho por Moisés al pueblo fue por el consejo de su suegro Yetro. Vean Éxodo 18, 13 al 27. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Amén. Amén. Elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. En este país hubo presidentes que quizás no eran los más capaces, pero supieron rodearse de algunos secretarios de Estado que suplían sus carencias. Ese no ha sido el caso con el más reciente, quien expresó que para él los nombramientos en su gabinete lo eran en términos cuantitativos.
90% de honestidad y 10% de experiencia. Cabe mencionar que la honestidad se define como la cualidad de honesto, que es sinónimo de casto, decoroso, pudoroso, decente, puro, púdico, recatado. Pero, conociendo su deficiente castellano, probablemente quiso decir honradez, la integridad en el obrar. Sin embargo, empezando por los obradores, fue notoria la ausencia en su gabinete, familia y allegados. Y muchos de los que ocuparon una secretaría o un cargo de importancia ni siquiera tuvieron ese 10% de experiencia. Se cuenta que durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos editoriales en los que, entre otras cosas, a Henry Ford se le llamaba ignorante pacifista. El señor Ford objetó esas afirmaciones y entabló un pleito por difamación contra el periódico. Cuando el juicio tuvo lugar, los abogados del periódico exigieron una justificación y llamaron al propio señor Ford al banquillo de los testigos, con el propósito de demostrarle al jurado que era un ignorante. Y Henry Ford, palabras más, palabras menos, dio el siguiente discurso. Me están haciendo preguntas acerca de conceptos que no tienen utilidad práctica, ni en la vida ni en los negocios, y que únicamente muestran que los conocedores de esas respuestas son personas con mucho tiempo libre. Si quiere continuar con este tipo de preguntas inservibles, déjeme recordarle, señor abogado, que mi empresa dispongo de una hilera de botones que, ante una pregunta, sea del tipo que sea, apretando el botón adecuado, vendrá en mi auxilio una persona capaz de responder a cualquiera de las preguntas que usted desee hacerme. Como empresario, no debo saber de todo y me conformo con rodearme de personas que complementan excelentemente sus conocimientos para conseguir que mi empresa esté en el puesto que está. Jethro bien pudo haber aconsejado no solo a su yerno, sino a Ford. Pero, ¿cómo hacerlo con quien expresa? No me vengan con que la ley es la ley. Declaración que deja como palabra sin sentido lo que marca el artículo 87 de la Constitución. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Aquellos reyes que ignoraron Deuteronomio 17, 18 al 20. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. 18. 17 al 20. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Bueno, aquellos reyes que ignoraron esta parte de las Escrituras no vieron que su reino se prolongase, ni a sus descendientes permanecer en el trono. Cualquier persona que ha sido electa es un mandatario, está ahí para que le mande el pueblo. El problema es que parece no ser el caso en este país,
en el que los políticos están tan lejos de ser honrados, capaces y de ser dignos de confianza. No es tabú señalar a los incapaces. Conclusión, escasea el temor de Dios. Segundo de Samuel 23, del 1 al 7. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, cuando el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aunque no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho pacto perpetuo conmigo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, pero los impíos serán todos aquellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y se asta de lanza, y son del todo quemados en el lugar. Amén. En sus últimas palabras, David dice lo que Dios habló mediante él, declarando cuál es el deber de un rey. El que gobierne entre los hombres debe ser justo, gobernar en el temor de Dios. Si eso se pide del rey, es lo mínimo que se espera de sus jefes subalternos. No basta con que ellos mismos no hagan el mal, sino que no deben consentir que los demás lo hagan, gobernando con la reverencia debida al Señor. También debiesen promover en los súbditos el mismo temor de Dios, sin el cual una sociedad pacífica y próspera no puede subsistir. Hoy no vivimos en un reino, ni en el Imperio Romano, sino en una democracia, en la que no hay un rey, tampoco un emperador, sino políticos que buscan ser mandatarios del pueblo. Y probablemente no han entendido que los mandatarios son personas que, en virtud del contrato consensual llamado mandato, acepta del mandante el representarle personalmente en la gestión o desempeño de uno o más negocios. El mandante somos nosotros. En el pueblo, la nación, es la nación que les ha concedido gobernar, y conforme a la Constitución tiene todo el derecho de pedirle cuentas y señalarle sus errores. Ciertamente, Dios no nos reclama que nos sujetemos al principio de autoridad, pero no reclama que nos sujetemos sin juicio crítico a todo mandatario que se sienta en el sillón de la autoridad. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La ley puede prohibirle a los ministros de culto ocupar un cargo público, pero no les prohíbe señalar los errores de quienes los ocupan. Voltaire preguntó, ¿es la política otra cosa que el arte de mentir deliberadamente? Y pareciese ser que la respuesta es un rotundo sí. No obstante, hoy, como en los tiempos de David, los hipócritas, los perversos, los incapaces, los malvados, no tienen futuro en el plan de Dios. Y dado que no son útiles ni aprovechables, llegará tarde que temprano el día de su juicio. Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Amén. Amén. Sin embargo, mientras tengan un hálito de vida, pueden arrepentirse de su vana y malvada manera de vivir, pedir perdón y reconocer que solo mediante el sacrificio vicario de Cristo en la cruz pueden ser salvos de una eternidad
separados del Todopoderoso, Creador del universo. Busquen al Señor mientras es posible encontrarlo. Invóquenlo mientras está cercano. Que el malvado abandone sus proyectos y la persona inicua sus planes. Que se convierta al Señor misericordioso, a nuestro Dios rico en perdón. Así que como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y concluyo diciendo, teniendo la Biblia, no existe un tema que sea tabú. Amén. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y a veces, como dice el dicho, la verdad no duele, pero incomoda. Señor, que permanezcamos fieles a ti. Que cuando tengamos que alzar la voz, no seamos cobardes y la alcemos. Y Señor, también que podamos ser como lo fue Daniel. Alguien a quien no pudieron señalarle ningún error. Y que buscaban ponerle una trampa, utilizando lo que sabían en cuanto a su adoración a ti. Gracias por lo que nos dejas escrito en la Biblia, gracias por los ejemplos que vemos allí. Pero sobre todo, gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de Internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.